la importancia de atender el llamado. Es importantísimo. Yo sé que la mayoría, ahora vemos números desconocidos y casi nadie quiere contestar, ¿verdad? Porque hay de todos tipos de llamadas, pero cuando Dios te habla, atiende el teléfono rojo, atiende el teléfono de Dios, porque algo importante tiene que decirte. A lo mejor quiere decirte que tu luz debe iluminar a toda la región. A lo mejor es lo que te está diciendo. Te está diciendo cuántos pueden ir conmigo a la cruz y quiere ver si eres el valiente que dice sí puedo. No sé, algo te quiere decir Dios y te va a hablar de muchas maneras. Dice Hebreos que muchas veces y de muchas maneras Dios nos ha hablado. Y aquí la clave es dónde encontrará un oído que quiera poner atención. En Lucas capítulo 10 vamos a ver un momento en que Jesús está enviando a sus discípulos, bueno, a 70 de sus discípulos, ya no los 12, sino 70 que había llamado y había enseñado. Y ahí nos habla muchos principios en cuanto a atender el llamado, en cuanto a la importancia de atender un llamado. Dice en Lucas 10:1, dice, ahí está la pantalla por si no tiene usted una Biblia. Como dijo Eder, júntese con quién. Si usted no tiene Biblia, júntese con alguien que sí tenga. Yo recuerdo un pastor que decía, si alguien no trae Biblia, júntese con un cristiano. Hay que sí trae. A manera de broma, ¿verdad? Dice ahí, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Note usted que dice a otros. ¿Por qué otros? Porque ya tenía 12. Ya esos 12 los había enviado a predicar. Pero ahora dice a otros. Ese otros nos implica que hace falta más gente que se sume. Dice, oye, tienen 12, ¿para qué quieres más? Es que otros 70. ¿Sí me estoy explicando? Después de esos 70 pasó el tiempo, cuando Cristo se fue y se juntaron 120 y luego 3,000 y luego 5,000 y cada vez se requieren otros más. Pero dice, envió a otros, designó. Primero dice que designó a 70. A quienes, ¿qué? Fíjate, primero dice designó y luego dice, ese designar lo podemos entender como eligió, seleccionó a esos 70 para luego enviarlos. ¿Cómo? De dos en dos. Delante de él. ¿A dónde? A toda ciudad. Y lugar donde él había de ir. Note usted aquí, primeramente hablamos del momento perfecto. ¿Cuándo fue ese momento perfecto? Después de estas cosas. ¿Sí? Después de estas cosas, no fue antes de estas cosas, no fue a la vez que estas cosas, sino después de estas cosas es cuando Dios llamó a estos 70 o designó. Estas cosas, podríamos decir, después del desafío, Dios te llamó. Después de la Santa Cena era el momento preciso para que tú escucharas. Después de que entraste al tercer semestre de tu carrera, a X semestre, después de que entraste a la prepa, a la universidad, después de que te invitaron no sé cuántas personas a la iglesia, después de estas cosas, siempre hay algo previo al momento en que Dios te elige para que seas parte de su equipo. ¿Me estoy explicando? Después de estas cosas, mira, ahora enfoquémonos en lo que dice aquí. Después de estas cosas, vamos a ver un poco de las cosas que habían sucedido. Por ejemplo, en el capítulo 9, ahí nomás dele la vuelta a la página. Si usted se fija, al principio del capítulo 9, primero envió a los 12. Dice el capítulo 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Y los que? Envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y sigue diciendo, pero aquí estos 70 pudieron ver cómo Jesús envió primero a esos 12, los 12 apóstoles, que ya tenían tiempo
pasando tiempo con Jesús, aprendiendo de Jesús. Los otros 70, podríamos usar el término, eran nuevos. Tenían más poquito tiempo, pero vieron cómo lo hacían los demás. Vieron cómo los 12 fueron enviados. Tal vez escucharon consejos de los 12. Tal vez aprendieron de lo que hacían los 12. Aprendían principalmente de Jesús. Pero el ejemplo de esos 12 que iban adelante de él. Podríamos decir el ejemplo del hermano mayor. ¿Cuántos tienen hermanos mayores aquí? ¿Son dignos ejemplos para seguir? No me conteste. ¿Cuántos son hermanos mayores aquí? ¿Ustedes te consideras un ejemplo digno de seguir, de imitar? ¿Cuántos discipuladores tenemos aquí? ¿Cuántos maestros tenemos aquí? Levanta su mano. Maestros que enseñan la Biblia. La pregunta es, ¿serás un ejemplo digno de imitar? Para que esos 70 que vienen detrás de ti te puedan observar y seguir tus pasos por donde tú vas. Pero mira, en el versículo 7 del capítulo 9, ahí también narra cuando Herodes manda matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor de Jesucristo, el que iba delante de Jesucristo anunciando la llegada de Jesucristo, y Juan el Bautista estaba predicando el evangelio antes que Jesucristo llegara, el evangelio del reino de Dios. Pero Herodes, aunque tenía cierto afecto por Juan el Bautista, por ciertos detalles que no voy a profundizar, le mandó cortar la cabeza. Pero Juan el Bautista siempre permaneció fiel al mensaje. Juan el Bautista predicaba, pero Herodes le molestaba lo que Juan predicaba, como a mucha gente hoy en día le molesta que se le hable del pecado. Juan el Bautista le decía a Herodes, estás en pecado y necesitas cambiar. Y Herodes se enojaba cuando le decían eso y lo mandó matar. Pero Juan se mantuvo fiel. Ahora, los 70 vieron eso. ¿Qué pudieron ver aquí? Lo que el sacrificio que requiere, el esfuerzo, la firmeza, la convicción que requiere alguien que es elegido por Dios. Y lo pudieron ver en Juan el Bautista. Pudieron ver su muerte. ¿Me estoy explicando? Ahí pudieron ver que el que es elegido por Dios es llamado a permanecer firme en sus convicciones, aunque el mundo entero, autoridades gubernamentales quieran que cambies y que dejes de predicar lo correcto, debes mantenerte firme. Pero también ahí más adelante podemos ver, ahí en el capítulo 9, ya se me movió aquí con el aire. Podemos ver, entre otras cosas, no voy a detallar todo lo que viene aquí, pero la confesión de Pedro, ¿se acuerdan? La alimentación de los 5,000, el poder de Dios, el poder de Jesucristo al alimentar milagrosamente a 5,000 personas, y dijeron, este es el que nos ha elegido, alguien poderoso. Pudieron escuchar la confesión de Pedro, pudieron ver el monte de la transfiguración cuando... al menos ellos no lo vieron, pero supieron de eso. Cuando Moisés y Elías se aparecieron al lado de Jesús y los tres estaban resplandecientes, ahí pudieron ver el poder de Jesucristo. ¿Sabes una cosa que también vieron estos 70 en el versículo 37 de Lucas 9? ¿De qué habla ahí? Cuando Jesús sanó a un endemoniado, ya ahí pudieron ver cómo Jesús tiene poder no solo para hacer milagros y alimentar milagrosamente al que le sigue, sino aún tiene autoridad y poder por encima de los demonios. Ellos pudieron ver eso. Y todo eso lo están guardando en su alforja de conocimiento, en su mochila de conocimiento, lo están guardando, su experiencia. Por eso dice después de estas cosas, porque ya habían aprendido suficiente. Y había varias cosas que usted puede ver ahí, en las cuales los 70 habían estado aprendiendo, viendo. Obviamente, como en todo grupo de alumnos, unos aprenden más rápido, otros aprenden más lento, unos agarran la onda, podemos decir,
así, otros no tanto, otros batallan. Unos de plano son cabezones y no quieren cambiar su vida, pero otros sí. Entonces, esos 70 estaban aprendiendo y aprendiendo, de tal forma que cuando llegó el momento exacto, ya estaban preparados. Ya estaban preparados. ¿Cuánto hemos aprendido de Jesucristo? Para que si Dios viene y te dice, necesito que tú vengas, tú seas de mi grupo selecto para predicar, tú no digas, híjole, estoy chiquito. Es que estoy chiquito. O digas, oh sí podemos. Mira, déjame te platico algo. A veces de repente me encuentro fotografías por ahí de cuando mi esposa y yo llegamos aquí a Manaín. ¿Quién nos conoció cuando llegamos aquí? Levanten su mano. Yo tenía cerca de 30 años, chavos. Y mi esposa parecía una bebé. Bueno, todavía. Pero yo recuerdo, no voy a mencionar nombres, pero algunos jóvenes le estaban echando el ojo porque no sabían que era mi esposa. Había una muchachilla que llegó por ahí, mira, y hasta que enteraron, no, es la esposa del pastor. No, pero sí, o sea, tenía 22 años, 23 años, 24, y muchos hoy en día tienen mucho más conocimiento y experiencia que la que nosotros teníamos en ese tiempo. Y llegamos a una iglesia, Oscar se acuerda, acababa de haber problemas fuertes, conflictos muy fuertes que había que venir a reparar, solucionar, a acomodar. Y estábamos bien chiquillos. ¿Quién tiene aquí 30 años? A ver. Haz de cuenta de la edad de Eder, tal vez, de la edad de José Juan. Y yo apenas estaba tomando mi enseñanza de discipulado 2 y esas cosas. Y de verdad, pero Dios no necesita que tú sepas toda la doctrina del mundo, que vayas a una universidad teológica y que esto y aquello. Quiere que tú tengas la disposición y Dios te dice, este es el momento exacto, cuando Dios te llama después de estas cosas. ¿Me estoy explicando, chicos? Dios decide, tal vez en el desafío Dios te hizo sentir una carga, y si eres sensible al llamado de Dios, es lo que tú necesitas. En serio, o sea, en aquel tiempo cuando llegamos, no sé, o sea, yo creo que Miguel tenía 1 año, creo yo. Y Dios no se equivoca, Él nos llama en el momento exacto. No tiene mucho que ver la edad, ni siquiera el tiempo que tengas en la iglesia, ni siquiera qué tanto conocimiento. Él ve tu corazón. Pero ¿sabes qué? También el pasaje nos habla de una elección perfecta. Porque dice, después de estas cosas, designó, Señor, también a otros 70. A otros, ya mencionamos, porque siempre se requieren otros. Algunos ya lo están haciendo, algunos ya lo están trabajando, pero faltan otros que se agreguen. De verdad, ahora que estuvimos en el desafío, trabajando y todo eso, al regresar hubo alguien que me dijo aquí en la iglesia, es que estaba viendo que se requieren más gente involucrada en esos eventos. Se requieren más personas sirviendo, más personas coordinando, organizando. Y dije, amén por eso. Y de veras, antes del desafío yo le había dicho a Matías, una forma de llevar a nuestras iglesias a un nivel mayor es, nosotros ya no vamos a organizar desafíos. Se acabó. Ahora lo van a hacer miembros de nuestras iglesias. Vamos a dar un comité organizador, porque se requieren otros que estén ahí. Y nosotros nos enfocamos en la parte espiritual, en la parte de ministerio, lo que es hoteles, dinero, número de personas, transporte, hospedaje, materiales, eso lo pueden hacer otras personas. Porque se requieren otras personas que se agreguen. Aquí en la iglesia, si tú subes y tú ves que hay un contacto mal puesto ahí en la pared y está saliendo los cables, y dices, deberían de arreglar eso. Mira, ese foco no está bien prendido, ese ventilador está chueco, alguien debería. ¿Sabes qué? Es Dios llamándote. Se está goteando ahí una llave, es Dios llamándote. Siempre hay gente que ve
lo que otros no ven. Y es bueno eso. Es bueno, Dios llamándote a hacer algo. Tú tienes una idea de ministerio, ¿cómo pudiéramos hacer? Es Dios llamándote. Yo puedo hacer eso. Es Dios llamándote a hacer algo, porque siempre se requieren otros. Y siempre el llamado es perfecto, porque quien llama es Dios. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Déjame, aquí la única variante es cómo respondemos. Voy a tratar de mencionar unas formas diferentes de reaccionar al llamado, usando algunos personajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Jonás. El personaje que quiso obedecer a su manera. Jonás capítulo 1, no lo voy a leer, pero usted recuerda, Jonás, Dios le dijo, Jonás, levántate y ve a Nínive y predica allá, porque la gente es malvada. Su maldad ha subido delante de mí y si no se arrepienten los voy a destruir. Y Jonás, ¿qué hizo? Se levantó y dijo, sí voy, pero voy a Tarsis. O sea, no, dijo, yo voy a predicar como quiera. Dios me está llamando a predicar, pero donde yo quiero, no donde Dios me dice. A mi manera, no a la manera de Dios. Jonás quiso servir, aceptar el llamado a su manera. Y ustedes recuerdan las consecuencias. Cuando iba rumbo a Tarsis, agarró un barco, se subió, iba a Tarsis, pagó su pasaje, lo vimos hace 15 días, ustedes recuerdan. Pero en medio del mar vino esa tempestad que casi destroza el barco y finalmente llegaron a la conclusión, es por causa mía, dice, échenme al mar. Es Dios que me está llamando la atención. Y a veces necesitamos hasta que Dios viene y te dice, te estoy diciendo que así son las cosas. ¿Sí? ¿Alguien le han hecho así? Es aquí donde te estoy llevando. Nomás que ahora el tirón ya duele. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo han experimentado? Y ya fue cuando finalmente Jonás obedeció exactamente como Dios le decía. Algunos somos así. Dios nos dice, necesito que me sirvas en esto. Es que a mí no me gusta esto, yo quiero hacer esto otro. Oye, ayúdanos en guardería. Ay, es que yo para los niños no. Oye, en Super Kids. No, es que yo en los niños tampoco. Bueno, ayúdanos en la limpieza. Ay, no, la limpieza no. Bueno, ayúdanos en la música. Ay, no, yo la música no. Canto en furremol. Canto horrible. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer? En evangelismo. No, es que a mí me da pena. Entonces, a veces Dios te está llamando a algo, pero no queremos pagar ese precio. Y a veces Dios nos llama a donde menos me gusta, porque sabe que necesito trabajar algo en mi vida. Ahora, déjame ver otro personaje. Ahí en Éxodo capítulo 3 encontramos a Moisés. Moisés se resistió. Dios dijo, Moisés, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo. Y Moisés dijo, mira, es que yo no sé hablar. No importa, yo voy a hablar por ti. Es que, mira, allá yo soy un prófugo de la justicia. No importa, yo me voy a encargar de eso. Es que, mira, si yo voy con Faraón y no me va a creer, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y toda excusa que él ponía, Dios se la derribaba. ¿Qué excusa puedes tú poner delante de Dios que no pueda derribar Dios? Hasta que finalmente Moisés dice, ¿sabes qué? La verdad, tuve que llegar a ser sincero, decir, mejor envía a otro. Yo no quiero ir. Y fue cuando Dios dijo, ¿sabes qué? No. Y le da una regañada. Vas a ir. Después de esa regañada que Dios le da, ahora sí ya, ok, vamos pues. De verdad, a veces estamos resistiendo el llamado, así como Moisés. Pero finalmente tenemos que llegar al punto de que la verdad no quiero. ¿Para qué pongo tantas excusas? No estoy resistiendo. Ahora, Moisés cuando aceptó ir, obedeció, Dios hizo grandes cosas a través de él, el más grande líder del Antiguo Testamento, y simplemente porque decidió al final obedecer. Pero al principio no quería. O sea, no te sientas mal si hasta ahorita tú has rehusado obedecer a Dios, has rehusado servir a Dios. No te sientas mal si a partir de hoy tú dices, ¿sabes qué? Entiendo, ya lo voy a hacer. Y Dios puede hacer grandes cosas contigo.
Otra persona, ese se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 19. Estamos hablando de Eliseo. Eliseo estaba arando, estaba trabajando la tierra cuando pasa Elías y hace un llamado. Él no puso objeción, estaba trabajando. Él pudo haber dicho, mira Elías, mira todo lo que tengo que hacer. Dice la Biblia que estaba arando con 12 yuntas. 12 yuntas. Se ve que era un campo bastante grande, era mucho el trabajo. Y él pudo haber dicho, Elías, es que mira, ahorita, mira, tengo que trabajar mucho. Y saliendo de este trabajo, tengo que ir a otro. Y en la noche agarro un Didi porque tengo muchas deudas. Tengo muchas deudas que pagar. Tengo 5 hijos que comen muy bien y que usan zapatos y son bien lumbre. Y las escuelas, estoy pagando mi casa, el carro lo estoy pagando. Y, o sea, no la puedo hacer yo con eso. No puedo. O decir, nada más deja que yo salga de estas deudas y ahora sí ya te busco. Yo te busco. La verdad, a veces pensamos que no estamos en la situación propicia para servir a Dios, pero Dios dice, este es el momento exacto y tú eres la persona indicada que yo estoy buscando. Sin embargo, Eliseo no puso objeción y obedeció. Pero déjame hablar de otra persona. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús anduvo caminando por la tierra, llamó a 12 personas, 12 discípulos. Unos estaban pescando. Mateo estaba trabajando, cobrando impuestos. Todos estaban ocupados. O sea, Dios no va a buscar a alguien que no tiene nada que hacer. A veces piensa, es que tengo mucho trabajo. Ah, ¿tú eres el indicado? Es que trabajo mucho. Bueno, tú eres el indicado. Es señal de que eres eficiente. Es señal de que eres dinámico. Es señal de que eres activo. Oye, si va a buscar a alguien que no le gusta trabajar y que no hace nada, imagínate qué va a hacer en el ministerio. De verdad, algunos piensan, mira, si no entras a la uni, si no encuentras trabajo, si no haces nada, te metes de pastor, levantas una iglesia. Algunos piensan así, están equivocadísimos. Lo te das cuenta que en el ministerio es 2, 3 veces más trabajo que en una empresa. Y por eso las iglesias a veces no crecen, no prosperan. Las iglesias están estancadas porque la gente piensa que el evangelio es para cuando no encuentras otra opción que hacer. O cuando no tengas nada que hacer. Y no, si tú piensas, es que tengo mucho trabajo. Ah, excelente, tú eres el indicado. Porque sabes administrar tu tiempo, tus energías. Sabes tomar decisiones y solucionar problemas. ¿Cuántos de ustedes solucionan miles de problemas en sus trabajos? ¿Verdad que sí? Bueno, dice, aquí tengo unos que necesito que soluciones. Ok, después de esos 12 vimos que llamó también a otros 70, los prepara y los envía. Pero hablemos del tiempo de la iglesia, cuando Jesucristo ya se fue al cielo, fue crucificado, pero resucitó y se fue al cielo. Y empieza el tiempo de la iglesia. En Hechos capítulo 13, dice la Biblia que bueno, déjame leerlo para que usted vea, está más relacionado más de cerca con nosotros porque es nuestra época. En Hechos capítulo 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, no, estoy mal, se me movió aquí la hoja. Dice en Hechos 13, había entonces en la iglesia, note usted que ya es el tiempo de la iglesia. Recuerde usted que antes de Jesucristo la iglesia no existía. En el tiempo de Jesucristo la iglesia no existía. Cuando Jesús se fue, ascendió al cielo, después de esto, empezó la iglesia. Y dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes estaban? Profetas, sí. O sea, era gente líder, gente que enseñaba, involucrada en el evangelio, en la enseñanza de la palabra. ¿Quiénes eran ellos? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Qué interesante que a Saulo lo ponen hasta el final. A Bernabé lo ponen al principio y a Saulo hasta el final. Por alguna razón, el orden de las palabras siempre tiene mayor importancia.
Versículo 2. Ministrando estos al Señor. Fíjate, ¿qué estaban haciendo? Ministrando y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. El primero y el último de la lista, ¿lo notan ustedes? Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, o sea, siguen ayunando y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Note usted, no era cualquier persona, era gente que estaba involucrada en el ministerio de la palabra. ¿Sí lo notamos? ¿Sí? Estaban ayunando, estaban orando, enseñaban la Biblia, y entre ellos fue y el Espíritu seleccionó a Bernabé y a Saulo. O sea, chavos, Dios va a seleccionar a aquellos que están involucrados, a aquellos que están metidos en el extendimiento de la palabra de Dios, aquellos que tienen carga por enseñar a otros, aquellos que no les importa un comino si la gente va al infierno cuando se muera. Sí, o sea, aquellos que sí sienten esa carga por predicarle al que no tiene a Cristo, a ellos son los que va a buscar, los va a elegir. Entonces, a ellos los eligen y los envían. Algunos hoy en día, digo así, al igual que Moisés, escuchan el llamado, pero no quieren, ponen excusas. Pero tarde o temprano, mira, cuando Dios te eligió, no te va a soltar. No te va a soltar. Si Dios ya te llamó en algún momento y tal vez te alejes, créeme, no la vas a estar pasando muy bien. No la vas a pasar bien, porque si Dios te agarró y sabes que es que te quiero aquí, y aunque te estires y te quieras alejar, ok, Dios te va a dar chance, pero pum, otra vez te va a tener que traer. Y cuando estés alejado, créeme, no la vas a pasar bien. Ok, tal vez algunos así como Jonás quieran hacerlo a su manera, nomás medio sirvo a Dios para que no se enoje, pero no, yo hago mis cosas y también hay consecuencias. ¿Cómo quieres tú reaccionar? O tal vez como Eliseo, que cuando le llamaron inmediatamente fue. O como Bernabé y Saulo. Mientras no te llama, mientras no te envía a alguna misión específica, ¿qué hay que hacer? Sirviendo, trabajando, enseñando la palabra, mientras Dios no te dice, ahora te quiero para ir acá. Mira, a final de cuentas tenemos dos opciones. Cuando Dios te llama, tienes dos opciones. ¿Sabes cuáles son? 1 Corintios 9, 16 y 17, creo que está en la pantalla, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, ¿qué dice? Ay de mí si no anunciara el evangelio. O sea, Dios me llamó a esto y pobrecito de mí si no lo hago. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, de recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, como quiera, la comisión me ha sido encomendada. O sea, ¿qué opciones tengo? O sea, lo vas a hacer. Tú decides si de buena voluntad o de mala voluntad, pero lo vas a hacer. ¿Sí? Como cuando le dices a tu hijo, lava los trastes. Ay, no, bueno, tienes dos opciones. ¿Cuáles? Hacerlo por las buenas o hacerlo por las malas. Está el cinto, pero lo vas a hacer. Pero lo vas a hacer. O sea, porque ya fuiste elegido para eso. Chavos, ya fuiste elegido para eso. Y a veces preferimos mejor andar en desobediencia haciendo cosas que Dios, sabemos que a Dios no le agradan. Tenemos dos opciones, o hacerlo por las buenas o por las malas. Cuando Dios llama a alguien es porque ya tiene una misión para una persona. Cuando Dios llama, normalmente es gente ocupada. Mira, si Dios te llamó para ser salvo, para ser parte de su familia, de su ejército, de su pueblo, es porque tiene una función para ti. ¿Me estoy explicando? Mira, una empresa,
Si una empresa contrata a una persona nueva es porque ya tiene un puesto para ella, ¿sí o no? Nadie, oye, te contrato, mira, bueno, ahí quédate y luego pienso en qué te pongo a hacer. Normalmente es porque ya tiene alguna función, una misión, un puesto, un lugar de trabajo para esa persona nueva. Chavos, si tú fuiste salvo por la sangre de Cristo y ahora eres parte del pueblo de Dios, créeme, la función de calentasillas no existe. Dios tiene una función especial para cada uno. Dios te llamó para una misión específica. El domingo venimos aquí a la iglesia a adorar a Dios y aprender y fortalecer nuestro espíritu, pero hay una misión que Dios tiene para ti. O sea, Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. No lo sacó para que se quedara ahí a ver qué hacía. Dios lo sacó para llevarlo a la tierra. Dios te sacó a ti del pecado, de la esclavitud de Satanás, para llevarte a una misión que Él tiene para ti. ¿Sí está clara esta parte? No es nomás para que, bueno, aquí ando ahí flotando a ver qué hago. No, o sea, Dios te sacó para llevarte a una misión específica. Aquí la clave es, tú ya tienes esa misión específica donde Dios te quiere. Y si ya Dios te dijo dónde, qué, de qué manera, pues adelante. Si tal vez dices, no, es que yo no estoy seguro todavía. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Mientras Dios no me dice específicamente qué debo hacer. Seguir sirviendo, involucrado, aprendiendo, enseñando, sirviendo, como Pablo y Bernabé. Y Dios llegará y te va a decir, apártenme a este chavo porque lo quiero para enviarlo a Querétaro, a abrir una iglesia. Ah, caray. A este chavo lo quiero para enviarlo a San Luis. Tenemos a Matías en Guadalajara, Ibero, Chuy. Pero ¿cuál será la próxima ciudad donde Dios quiera enviar a alguien? Tal vez seamos Jonases, tal vez seamos como Moisés. Debemos que estar involucrados. Ahora, si aún no eres parte, Dios no te ha designado, tal vez tú no estás seguro de ser parte del ejército del pueblo de Dios, es porque tú no estás seguro de tu salvación. Entonces lo primero que necesitas hacer es asegurarte de ser salvo. O sea, asegurarte de que cuando tú mueras, tú vas al cielo. Si tú todavía piensas que no sé, déjame repito esto, si usted todavía no está seguro a dónde va a ir cuando muera, y muchos piensan, no, pues ya cuando está delante de Dios, a ver por dónde me van, hacia el cielo, al infierno. Si tú tienes esa idea, tú necesitas ser salvo. Asegurarte. Tienes que preguntar a alguien, de los que te invitaron, a alguien de confianza, oye, ¿cómo le puedo hacer para estar seguro de ser salvo? Pero tú te urge estar seguro de que al morir tú vas al cielo. Si tú ya eres salvo, bueno, entonces tú necesitas entender que Dios te llamó para una misión específica. Una misión específica. Y si aún no te ha enviado a esa misión específica, hoy tienes que estar involucrado, sirviendo, aprendiendo, enseñando, para que llegado el momento Dios diga a estos, apártamelos para esto. Pero déjame regresar a Lucas. Lucas capítulo 10. Dice ahí, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, ¿cómo? De dos en dos. Ahora vemos el equipo perfecto. O sea, se forma el equipo perfecto. Cuando Dios te llama, se forma un equipo perfecto. Jesús nos pone este ejemplo de no enviarlos solos, enviarlos de dos en dos. Ahora, hasta en el deporte, ¿no? Por muy buen delantero que tengan los Tigres o los Rayados, no va a hacer nada si no lleva ahí a alguien que le acompañe, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Duplas perfectas del fútbol. ¿Quién me recuerda? Nacional o internacional. Romario y Bebeto, ¿se acuerdan? En aquel mundial de Los Ángeles. ¿Quién más? Yo no sé mucho de fútbol, ayúdenme. Suazo y de Nigris. Guiñac y ¿quién? Somis. ¿Sí? ¿Así lo dije bien? Ok. ¿Quién más? El Turco y el Pony. O sea, quién sabe quién serán esos cuatro.
La mayoría ni los conocemos, pero los que saben de fútbol entienden. Y lo que queremos mostrar es que hasta en el deporte, por muy bueno que sea, necesitas tener a alguien ahí. En el ejército, en la guerra, no puedes ir solo, no vas a ganar la guerra solo. Necesitas a alguien. Y Dios nos pone el ejemplo ir de dos en dos. Por eso en las yuntas de bueyes que van trabajando la tierra, ¿cuántos bueyes ponen? Dos. Y están trabajando la tierra, sembrando la semilla. Es un cuadro de los siervos de Dios llevando el evangelio a la gente. Y incluso dice, no, ahí en el Antiguo Testamento la ley dice, no juntes para arar a un buey y un asno. Tiene que ser dos bueyes. Eso nos habla de, no debes mandar en asociaciones con gente no creyente. ¿Sí? De dos en dos, cuando hablamos de cosas espirituales, obviamente tiene que ser mucho más importante, porque Jesús nos pone el ejemplo. En Marcos 6:7 dice que después llamó a los 12. Marcos capítulo 6 versículo 7 dice ahí que después, y ese no está en la pantalla creo, pero quiero que usted sepa que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. O sea, cuando Jesucristo envió a los 12, también los envía de dos en dos. En Eclesiastés 4, Eclesiastés capítulo 4 dice, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque producen más y ganan más en el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice aquí, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. ¿Entiendes por qué Jesús envía de dos en dos? Si tú crees que Dios ya te está llamando a una obra de ministerio específica, empieza a formar un equipo. Ahora que estamos planeando con Oscar y Luz abrir una nueva iglesia, ellos solos no van a ir. A mejor pueden decir, no, pues ellos ya son dos. Es más, ya son 5. No, pero acuérdate que el hombre y la mujer, esposos, son uno. ¿Sí? Entonces necesitan alguien más. ¿Quién va a ir? ¿Quién siente la carga de decir, que lo ve bien? O decir, ¿sabes qué? Dios me está mostrando que si lo hice en el desafío, lo hice en Oaxaca y fui hasta Oaxaca, no puedo ir aquí con ustedes. Yo tengo a dos matrimonios que hemos pensado y ellos me han dicho que quieren ir, pero otros, ¿me estoy explicando, chicos? Se quieren, solos no los podemos enviar, los estamos enviando como carne de cañón, como dicen a veces, y los enviamos solos, así ni de chiste. Aún en Génesis, Dios dijo, no es bueno, ¿qué? No es bueno que el hombre esté solo, le voy a tener que hacer una ayuda idónea. En segundo libro de Samuel, capítulo 10, mira, ahí se ilustra. Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Quisiera que lo vieran. Dice ahí en el versículo 9. Dice, viendo pues a Joab, déjame te digo, Joab era el comandante del ejército de Israel. Dice, Joab vio que se le presentaba la batalla de frente y por la retaguardia. Entonces, sacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Versículo 10. Y entregó el resto del ejército en manos de Abisaí, su hermano, y los alineó contra los amonitas. O sea, estaba viendo Joab, comandante del ejército, que por este lado venían los sirios, venían con todo, venían bien bravos, y por este lado venían los amonitas. Dijo, ¿sabes qué? Nos van a agarrar aquí entre los dos. Joab dice, ¿sabes qué? Voy a sacar algunos, vénganse ustedes conmigo, síganme los buenos. Y el resto se lo dejó a Abisaí. Joab y Abisaí eran hermanos de sangre, los mejores guerreros de Israel, eran de los
mejores guerreros de Israel, líderes del ejército. Enseñanza aquí, ojo, el que va ahí contigo tiene que ser de tu entera confianza, no cualquiera. Porque ahí prácticamente dice, los sirios van a venir por aquí, yo los ataco, dice, yo los enfrento, dice Joab. Y tú enfrentas a los amonitas con el resto del ejército. Pero mira lo que le dice después. Dice el versículo 11, si los sirios pudieran más que yo, tú me echas la mano. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo voy y te echo la mano. Versículo 12, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. ¿Y qué dice? Y haga Jehová lo que bien le pareciera. Es decir, vamos a echarle todas las kilos, todas las ganas, y que sea lo que Dios quiera. Son dos ejércitos contra nosotros. Si te van ganando, yo voy. Si me van ganando, tú vienes. Vamos a echarle todas las ganas. Esfuérzate y que se haga lo que Dios quiera al final. ¿Y sabes qué sucedió? Los sirios vieron que estaba Joab con su grupo y huyeron los sirios. Y los amonitas, al ver que los sirios huyeron, también huyeron. Chavos, se requiere que sean de confianza. Tienes que ser un hombre de confianza, una mujer de confianza, para que alguien te pueda entregar una parte del ministerio. Tú ayúdame con esto. Pero tienes que estar tranquilo de saber que tú cuidas mis espaldas y yo cuido las tuyas. Pero que en lo más grueso de la batalla no me vas a dejar solo. Quiero estar seguro, quiero estar tranquilo de que no me vas a dejar solo. Y si nos morimos juntos en la batalla. Esa era la idea de Joab. Pero no me vas a dejar solo. Chavos, eso es el equipo que Dios quiere formar. Un equipo perfecto, de 2 en 2. Yo sé que hay personas que les gusta más trabajar solos. Pero créeme, a veces vale la pena invertir el tiempo y el esfuerzo de enseñar al otro para que seamos un equipo. A veces queremos trabajar solos porque es que tengo que aguantarlos. Es que no me hacen caso, les explico y no entienden. Bueno, a veces hay que tener paciencia para tolerar su genio, su carácter, su torpeza tal vez. Pero cuando logra entenderlo y aprenderlo, ahora somos dos haciendo el trabajo. Pero regresemos al pasaje de Lucas. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. ¿A dónde? Delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Estamos hablando de un destino perfecto. Si te fijaste, vimos momento perfecto, la elección perfecta, el equipo perfecto y el destino perfecto. O sea, Dios sabe dónde te quiere, Dios sabe dónde te necesita. Aquí en la iglesia, créeme, Él tiene un lugar, una función que tú puedes desempeñar dentro de la iglesia. Piensa, ¿qué cosa hago yo aquí en la iglesia? ¿De qué manera sirvo yo aquí en la iglesia? Y si tú no tienes todavía algo, créeme, yo te digo, Dios tiene, no yo, la Biblia nos enseña que Dios tiene un lugar preparado para ti. Hace un tiempo vino Pato. ¿Conocen a Pato? Pato, él no es de aquí, él vive allá con sus papás en el Estado de México, en Chalco. Por su trabajo anda aquí por un tiempo. Pero asiste a una iglesia pues que conocemos. ¿Se acuerdan de Nico, el que vino a dar las conferencias el año pasado? Pato asiste a la iglesia de Nico. Entonces Nico me lo encargó, va a andar por un tiempo. Y viene Pato y anda aquí y me dice, oye, en lo que estoy aquí, yo quiero servir en algo, ¿en qué puedo servir? Él pudo haber dicho, pues estoy aquí temporalmente, me voy a sentar, no voy a hacer nada, aquí pues bueno, aquí no la pasamos. Cuando me toca regresarme ya veré allá. Él allá está involucrado en su iglesia, pero viene y dice, pues yo tengo que servir en algo. ¿En qué puedo servir? Y mírenlo, volteen para allá todos. Ahí está sirviendo, ayudándole a Luis. Ha costado enseñar a los nuevos, ¿verdad que sí, Luis? Eder, ha costado enseñar a los demás. Eder enseñó a Luis. Ahora Eder está aquí sentado.
¿Por qué? Porque confía en que si no está Luis, está Karina, Melissa también ya le sabe ella todo. Y ahora Pato también está aprendiendo. Más ya aprendió, creo yo. Hay muchos lugares donde tú te puedes involucrar. Hay un destino perfecto para ti. Aquí dentro de la iglesia. Esperando el momento en que Dios te diga, ¿sabes qué? Ahora te quiero para ir más allá. ¿Me estoy explicando? ¿Hacia dónde vamos? El equipo perfecto. Dice en Lucas 1:17, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Chicos, dice ahí en Lucas 10 que los envió delante de él a todo pueblo y lugar donde Jesús había de llegar. Así como dice aquí, los envió delante de él. Chavos, nosotros cuando Dios te envía a un lugar es porque vas delante de Jesucristo. Tú, hoy que fuimos a evangelizar, allí estuvimos evangelizando en el desafío, ibas, donde tú llegabas, tocabas una puerta, compartías el mensaje de salvación. Literalmente, tú vas delante de Jesucristo porque tú muestras el mensaje de salvación y luego viene Jesucristo al corazón de esa persona. Así, eso sucede cuando evangelizamos, ¿no? Tú llegas primero, le hablas a la persona de Cristo y después de ti, después de que tú hablas, viene Jesucristo a entrar al corazón de esa persona. Somos los embajadores en nombre de Cristo, dice 2 Corintios 5. Somos los que vamos delante, los representantes de Jesucristo, para que detrás de mí, después de que yo hablo el mensaje, Jesucristo llega. Por eso dice, a todo pueblo y lugar donde Jesucristo había de llegar. ¿No quieres tú ser un precursor de Jesucristo en la vida de las personas que tú conoces, tus conocidos, tus compañeros, tus parientes? Créeme, o sea, Dios te dice, yo quiero que tú vayas delante de mí, pero te da el poder de la decisión. Porque Dios no obliga a nadie. Yo te pregunto, ¿tú crees que si Dios quisiera obligarme, quisiera obligarte a servirle, crees que pudiera hacerlo? ¿Crees que tiene el poder de obligarte a hacerlo? ¿Por qué no lo hace entonces? Nos da lo que escuchamos, esa frasecita es de el libre albedrío, ¿se acuerdan? Para que cada uno decidamos si le quiero servir o no. Para que si lo haces por amor y no porque estoy obligado a hacerlo. Ya me convertiría en un robot, simplemente programado para hacer lo que mi amo dice. Ya no tengo uso de mis decisiones. Dios quiere que tú obedezcas por decisión propia. No te obliga a hacer lo que debes hacer, y ni te obliga a dejar de hacer lo que no debes hacer, pero sí te advierte las consecuencias. ¿Me estoy explicando? Mira, he puesto ejemplo otras veces. Cuando se casa una pareja, ¿alguien aquí se ha casado alguna vez? Tú quisieras que alguien estuviera detrás ahí de tu pareja, tu novio, tu novia, con una 30-30 ahí, fírmale, güey, fírmale. Y tú, sí, ya voy a firmar. Y volteas y ves aquí el R15 apuntando, no, sí le voy a firmar. ¿Sí? ¿Tú quisieras que alguien se casara contigo así presionado? ¿Sí? ¿Tú sí? Es que no encuentro a nadie, a ver si así. Es que no encuentro pareja, a ver si alguien así. No, o sea, créeme, nadie quiere que te amen a la fuerza. ¿Sí me explico? Y Dios no quiere que le sirvas a la fuerza. Si lo hacemos es por amor. Escuche el llamado de Dios y recuerda, Dios no se equivoca. Él tiene el momento perfecto, aunque a nosotros no nos parezca que es el momento perfecto. Dios tiene y te llama en el momento perfecto. Si tú has recibido ya has tenido esa sensibilidad de decir, ¿sabes qué? Creo que falta esto, se debería de hacer, créeme, es Dios llamándote en el momento perfecto. El llamado es perfecto porque Dios es quien lo hace. No es el pastor, no es el líder, no es el discipulador. Es Dios que te está diciendo, a ti te necesito en este lugar.
El equipo es perfecto, porque es Dios quien forma los equipos de dos en dos, por lo menos dos en dos. Pero Dios quiere que tú digas, quiero que seas parte de este equipo y tú digas, adelante, yo le entro, yo le entro. Y sabes una cosa, Dios tiene un destino perfecto para ti. ¿A dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué función puedo desempeñar mientras Dios tiene otra cosa diferente para mí? Bueno, mucho tiene que ver con tu sensibilidad. ¿Qué es lo que tú crees? O si dices, es que no sé, pregunta a alguno de tus líderes. ¿En qué puedo yo funcionar? ¿Puedo servir aquí en la iglesia? Esperando el momento en que Dios me perfeccione y me diga, ahora te quiero para algo mayor. Pero Dios tiene un destino perfecto y no se equivoca. Créeme, Dios te planeó. Aunque a veces los padres no planean a sus hijos, en algunos casos, Dios sí te planeó. Nadie está aquí por accidente. Nadie está aquí por casualidad. No estás en este mundo por accidente y ni viniste hoy a la iglesia por casualidad. Dios quería que escucharas esto porque Dios tiene un plan específico para ti. Solo es que escuches el llamado. Chavos, el teléfono está sonando. Tú decides si contestas. Dios te está llamando. Ya es decisión tuya. Y otra vez es lo mismo de que Dios te está llamando. O tú decidirás.